Pocas veces somos conscientes del valor de un libro. Pocas veces entendemos el impacto que puede tener en nuestras vidas. Pues así como afecta al imaginario popular, la literatura cambia normalmente para bien al individuo. Muchos libros han dejado en mí huellas imborrables. Aquí va una lista de 10 de ellos. Creo que si tú los lees, emergerá una mejor versión de ti mismo. Más allá del bien y del mal. Si hay un libro que me cambió hace años, este es Más allá del bien y del mal, de Nietzsche. Publicado el año 1886, el filósofo germano ataca a la vacuidad moral de los que llama supuestos pensadores, la falta de sentido crítico de los moralistas y la domesticación por parte de la moral judeocristiana que, según él, convirtió al hombre en un borrego. Y defendiendo sus tesis de Así habló Zaratustra, estas se vuelven más directas, dejando el sentido metafórico y desarrollando el concepto de Übermensch, u hombre que superó al hombre. También marca el cambio de estilo de Nietzsche, antes más poético y ahora más filosófico. Tras estas ideas, se esconde la voluntad de poder exigiendo una renovación social de valores. Si hubiera que buscar una cita que resumiera este libro, el cual el filósofo nos advertía de ser una crítica a la modernidad, sin excluir tampoco artes, políticas, ciencias, y acabando con el libro es una escuela del término tomada de la manera más espiritual y más radical como jamás había sido tomada. Se tiene que tener el coraje de solo soportarlo y no se debe haber aprendido a temer. Y también nos deja con la reflexión de que el perspectivismo es que la realidad es subjetiva para los humanos. Suponiendo que esto sea solo una interpretación, estarán lo suficientemente curiosos como para objetar, y como más objeten, tanto mejor. El Príncipe, de Maquiavelo. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que lo han leído y los que no. Por favor, hazte un favor y sé de los primeros. Básicamente te hará entender los entresijos de la política y el desarrollo de la historia. A pesar de ser escrito allá en el 1532, todavía se aplican sus tesis. Por lo que respecta a mis trabajos, si los Medici se tomaran la molestia de leerlos, verían que no me pasé los 15 años que he pasado dedicado al estudio de los asuntos de Estado, ni durmiendo, ni jugando. Eso decía Maquiavelo de su trabajo. Y en este libro nos expone, y más importante aún, nos enseña la cruda realidad de la política y sus cloacas. Para entender al autor, también hay que ponerse en el contexto histórico. Maquiavelo estaba en una Italia fragmentada, con las coronas inglesa y española acechando. Maquiavelo solo vio una solución: defender una tesis absolutista del poder político, en ese contexto histórico, claro. En El Príncipe expone: los estados se dividen en dos tipos: las escalofriantes acciones de César Borgia para establecerse en la Romaña, las intrigas de los Sforza contra los Visconti, medios para conservar el Principado, cuestiones económicas, militares, estratégicas, consejos desprovistos de moral, consciente que para un líder la apariencia es más importante que la realidad para no ser odiado. Política real, consciente que los intereses del pueblo no siempre casan con los del monarca, etc. Maquiavelo culmina El Príncipe aconsejando de cómo unificar toda Italia. Crimen y castigo, de Dostoyevski. Cuando pienso en este libro, no puedo contener cierto estremecimiento al recordarlo. Una historia cruda, donde se aprecia la más absoluta miseria humana, donde se desplegan recursos literarios realmente absorbentes. Un estudiante enfermo, tanto mental como físicamente, comete un crimen atroz con la idea de ser un hombre por encima de la moral, un Napoleón al que todos se lo perdonan por su glorioso fin. Pero lo que le atormenta no es el crimen en sí, es que este es tan mediocre como él, el mismo asesino que intenta considerarse un Napoleón. Y no es más que un pobre diablo que se muere de hambre en San Petersburgo. No quiero destriparos más esta maravillosa obra de la literatura universal, así que pasaremos a las curiosidades de esta. La historia transcurre en San Petersburgo, aunque el autor sustituyó los nombres por otros. Así, V y Prospekt representan Voznesensky Prospekt, lugar real de San Petersburgo. Durante la obra, diversos personajes como Raskolnikov, Fournier, Marmeladov tienen diversos discursos, debates sociales, teológicos, nacionales, que son un vivo retrato de la sociedad de ese entonces. También hay que tener en cuenta que Dostoyevski pasó años en Siberia por asuntos políticos, hecho que le marcaría profundamente y lo trasladaría a su obra. Los diarios de Samuel Pepys. ¿Por qué iban a cambiarme los diarios de un señor del siglo XVII?, te preguntarás. Porque ese tipo
un ser realmente deleznable, retrata a la perfección las altas esferas de la sociedad inglesa de esos tiempos. Hombre cultivado en extremo, dominaba varias lenguas, entre ellas el latín. Asistía al teatro, leía con avidez, tocaba varios instrumentos. Todo un gentleman, ¿verdad? Él mismo codificó sus diarios para no ser leídos, dadas las perversiones, vicios y abusos que éste cometía, aparte de confesar secretos de la corona. Escribió sin tapujos cómo agredía a su esposa, físicamente y verbalmente, cómo manoseaba y fornicaba a otras, cómo se emborrachaba, cómo pegaba a sus sirvientes, cómo se manejaba con codicia entre las altas esferas y amasaba su fortuna. Todo un crápula, que se perdonaba a sí mismo con un Padre Nuestro y una nueva promesa a Dios. También relata de primera mano hechos históricos como el incendio de Londres del 1666 y las inquinas reales de ese tiempo. Eso sí, hay que reconocerle que ese tipo era brutalmente sincero consigo mismo. La Ilíada. He aquí uno de mis libros fetiche. El poema fundacional de la cultura europea. No puedes no leer una de las más épicas historias jamás escritas. Todo el mundo ha visto Troya y sabe de qué va. Pero en el libro podrás admirar cómo Homero, poeta universal, relata con exquisitez las intrigas de los dioses, las furiosas aristeias de héroes de la talla de Héctor, Áyax. Incluso en una de ellas, Aquiles está tan encabronado que se enfrenta él solo a un río, porque éste se harta de que Aquiles lo llene de cadáveres de sus enemigos. Es básico leerlo, pues una vez lo haces, verás como todavía hoy, en las más modernas producciones, aún se inspiran los artistas con la Ilíada. Y en el proceso de leerlo, igual, nace en ti el gusto por los versos de Homero y te introduzca en el maravilloso mundo de la literatura universal y sea la base de los cimientos de una cultura literaria sólida que hará de ti alguien más culto e interesante. En mi opinión, deberíamos recuperar un poco del espíritu del Renacimiento, buscar la excelencia física y mental para formar un mundo mejor. Inconvenientes de tener demasiados amigos, de Plutarco. Este libro me ayudó en una época muy mala para mí, sin duda imprescindible para lograr distinguir a los aduladores, sacar provecho de los enemigos, procesar el duelo por una pérdida y la parte negativa de la abundancia de amigos. Su autor, Plutarco, gran filósofo universal, considerado platónico, pero con tintes eclécticos y estoicos en sus reflexiones como las de este libro. Él era griego, pero mantuvo buenas relaciones con Roma, lo que le valió ser cónsul de Trajano. Para poder describir el inmenso valor de este libro, no tengo palabras que puedan hacerle justicia, así que lo único que puedo decir es que te lo leas en cuanto antes. Apología de Sócrates. No soy seguidor de Platón, aún así estudio su obra, que es de incalculable valor para la humanidad. Si 2300 años después de su muerte seguimos estudiándolo, será por algo, digo yo. Para iniciarse en su pensamiento y en la filosofía en general, la Apología de Sócrates es perfecta. Se trata de un diálogo socrático. Es el discurso que dio Sócrates ante la acusación que recibía de la ciudad de Atenas por corromper la juventud y ateísmo. En ese discurso, Sócrates refuta dos tipos de acusaciones distintas, viejos rumores infundados contra él durante años, a lo que él dice que es imposible de contraargumentar, y las nuevas acusaciones son corromper a los jóvenes, investigando los fenómenos naturales celestes y terráneos, poniendo en duda la divinidad. Él acaba siendo acusado de sofista, a lo que él dice que no puede ser sofista, ya que estos aparentan ser sabios, y él dice no saber absolutamente nada. La obra acaba con Sócrates bebiéndose un chupito de cianuro, porque él, ante todo, obedece la ley. Mientras tanto, pide a sus discípulos, Eufetrión, Fedón y Critón, que mantengan la compostura y no lloren más su muerte. Meditaciones de Marco Aurelio. Te reto a agarrar este libro, abrirlo por cualquier página random y encontrar una cita que no tenga razón y una enseñanza entre líneas. Fue escrito por uno de los mejores hombres que ha dado la humanidad, Marco Aurelio. Vivía humildemente, pero era el emperador de Roma. Entre sus conquistas escribió Meditaciones, como un diario personal. Contenía todas las reflexiones y aprendizajes que adquirió durante sus viajes. Este libro influyó e inspiró a numerosos políticos, comerciantes, monarcas y sigue haciéndolo. No podría hacer este vídeo sin dejar algunas de sus citas para convenceros y os hagáis el favor de leérloslo. Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza.
En ninguna parte puede encontrar el hombre un retiro tan imperturbable y tranquilo como en la intimidad de su alma. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es perspectiva, no realidad. Con razón, este hombre es un exponente del estoicismo. Sobre la brevedad de la vida, de Séneca. Hablando de romanos estoicos, también está Séneca, otro filósofo universal que obsequió a la humanidad con sus pensamientos. En esta ocasión, el romano desarrolla en 3 tratados la importancia de administrar bien tu tiempo, moderar tu carácter, ya que de otra forma perturbaría tu mismo ser, elegir la virtud e huir del lujo innecesario, excesivo y vacío. Te exhorta desde la reflexión a la búsqueda del conocimiento, de tratar de conseguir lo que anhelas sin perderte en vanas ambiciones. Si sientes que no estás aprovechando tu vida, deberías leerte este sin duda y ponerle remedio ya. Huckleberry Finn, de Mark Twain. Cuando pensamos en las célebres historias escritas por Mark Twain, las de los pícaros Tom Sawyer y Huckleberry Finn, pensamos en aventuras de chiquillos, ¿verdad? En esencia, eso es, pero el trasfondo de la historia es mucho más profundo. Esta obra se publicó en el 1885, en una América 20 años después de la Guerra de Secesión, que todavía se lamía las heridas con una división profunda entre norte y sur. Estas aventuras están impregnadas de crítica social. Estos chiquillos truhanes pero nobles e inocentes no dejan de ser 2 inadaptados en una sociedad donde los más maltratados, negros y mujeres, son los únicos que les ayudan de forma positiva y desinteresada. Mientras ellos tratan de huir de una sociedad que les quiere encorsetados, viviendo a su manera con sus propios códigos éticos y morales, que el autor aprovecha para criticar a una sociedad extremadamente religiosa y racista. En su tiempo fue censurada por los más conservadores, pues no les hacía mucha gracia la idea de que un crío atravesara el Mississippi con un esclavo fugitivo. Curiosamente, por la estupidez de nuestra época, la cultura de la cancelación y el fundamentalismo político de algunos, también hoy la pretenden censurar, pero esta vez por los supuestos libertarios, que son tan extremistas que no logran ver el mensaje tras este relato del 1885. Si has disfrutado de este contenido y quieres más, te recomiendo suscribirte a este canal, porque no pienso parar.